Mariana. Hola compañeros, bueno, desde la Comisión de Pueblos Originarios elaboramos el documento en relación a los hechos de Formosa que voy a leer. Nunca más impunidad, juicio y castigo a los responsables de las muertes indígenas en Formosa. Toda expropiación de territorio indígena es una farsa. Inmediata devolución del territorio a la comunidad La Primavera. El colonialismo continúa en las tierras de Infran, donde el poder político, económico y judicial, con una brutal represión, asesinó a un hermano del pueblo con Roberto López, de la comunidad La Primavera, junto a otros heridos de bala y casas quemadas, por defender sus territorios ancestrales. Félix Díaz, cacique de La Primavera, ya regresó a su pueblo luego de estar oculto en el monte, perseguido con orden de captura, con la desolación de la tristeza por la injusta muerte e indignación por los continuos atropellos hoy sin límites, sufridos por la comunidad desde hace años. El gobernador Infran elige defender los intereses de los grupos de poder concentrados, enfrentados históricamente a los pueblos originarios, dejándolos en la marginación, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Hace más de un año los COM pedían una salita de salud y otras demandas que llegaron ante el INAI y siguen esperando. Otro extraño accidente y muerte de un hermano Pilagá a pocas horas de la represión en La Primavera. En un feudo los derechos no se ejercen y molestan. El Frente Nacional Campesino, voy a hacer una cita, nos dice: el miércoles 24 de noviembre, el compañero Mario López, dirigente de los pueblos originarios, delegado del Mocafor de la etnia Pilagá, domiciliado en la colonia Alberdi de la localidad de Estanislao del Campo, que estaba desarrollando tarea militante en su comunidad, es embestido violentamente por un automóvil conducido por un oficial de la Brigada de Informaciones de la Policía de la provincia, policía identificado como Pedro Arias. El compañero salía de su precaria casa para tomar la ruta nacional 81 con una motocicleta, al momento que fue atropellado de frente por el policía. Mario López era un destacado dirigente social comprometido con la causa campesina indígena. El policía involucrado en la muerte de Mario López es un alcahuete que se dedica a intimidar a dirigentes sociales de la zona. Dice la Constitución, no hay prerrogativas de sangre, pero parece que el gobierno de Formosa no lo entiende así. La muerte tiene categorías y la de los pueblos originarios pareciera valer menos que otras muertes. Falta romper las cadenas que nos amarran a historias de racismo, de represión y de sometimiento cultural de nuestro pasado, para unirnos en un país pluricultural con igualdad de derechos y decir: los pueblos originarios no son otros, somos nosotros, y lo que le pasa a un COM o a un diaguita como Javier Chocobar me pasa a mí, a la sociedad toda, al igual que Mariano Ferreira, Carlos Fuentealba, Daría y Maxi, todos luchadores por reconocidas causas justas y nobles. Ser parte de la tierra y el territorio es lo opuesto a las avaricias que generan la propiedad privada y la riqueza. Los Celían, familia de ganaderos criollos, reclaman como suyas las tierras que pretenden vender a la Universidad Agropecuaria, en vistas a lo cual han expulsado a los COM de sus territorios ancestrales, respaldados por los diferentes poderes en una clara violación a los derechos indígenas. ¿Se va a enseñar en esa universidad que un COM no tiene derecho a su territorio porque hay que sembrar soja? Pedimos al gobierno nacional que tome urgentes medidas para evitar otras posibles muertes de hermanos indígenas en territorio argentino, que se restituyan de inmediato las tierras ancestrales de la comunidad La Primavera,
que son sus legítimos titulares y que se desconozca la farsa de apropiación trucha y la consecuente expropiación sobre dicha apropiación trucha, dado que son nulos los actos contrarios a lo que dispone el convenio 169 de la OIT, que por ser un tratado internacional es superior a las leyes. La ley de expropiación de la legislatura de Formosa debe ser declarada nula. Este proceso político, iniciado el 25 de mayo del 2003, es una construcción colectiva cuyo objeto es redimir a las víctimas de la injusticia social y terminar con la impunidad. El gobernador Infran debe saber que no se admitirá nunca más impunidad y no se soportará ni una sola acción de gobierno que en lugar de redimir a las víctimas cree más injusticia social, como la farsa de expropiar lo intangible. El Congreso de la Nación debe hacer efectiva la garantía y el derecho que los pueblos originarios ya tienen, sancionando una ley de propiedad comunitaria indígena que respete íntegramente el artículo 75, inciso 17 de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. La aprobación del proyecto de ley surgido del decreto 700/10 de propiedad comunitaria indígena y la finalización del relevamiento territorial establecido por la ley 26.160 de emergencia territorial son necesidades urgentes y prioritarias para dar lugar al buen vivir de los hermanos, así como la aplicación de políticas que pongan en vigor los derechos indígenas que marca la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Sin ello, la ley 26.160 que implementó Néstor Kirchner prohibiendo los desalojos en todo el país sería letra muerta. El pueblo com tiene derechos. Hagámoslo valer entre todos. Queremos un país en donde el derecho a la comunicación con identidad, los territorios indígenas, los saberes de los pueblos originarios en su diversidad sean respetados y vayan acompañados con políticas sociales y culturales. Hoy pedimos justicia para nuestros hermanos com de la primavera. Las nuevas muertes de nuestros hermanos exigen la decisión de crear medidas urgentes para resolver los conflictos de los pueblos originarios en todo el país, aplicando el derecho de consulta y participación para evitar más muertes que este proceso político no deberá permitir. Es necesario que el Estado Nacional brinde protección a los hermanos com, que tengan asistencia jurídica para terminar con las falsas imputaciones penales que se les hacen, que no haya represalias futuras y que los daños sufridos en su territorio sean reparados. El Congreso Nacional debe sancionar una ley que reglamente el consenso informado como procedimiento obligatorio para todas las decisiones que afecten bienes culturales y territoriales indígenas, como lo establece dicho convenio. La falta de sanción de esa ley pone a la República en un estado de incumplimiento respecto al convenio 169. Si esa ley ya estuviera en vigencia, esta expropiación de territorio indígena no hubiera podido consumarse. Si alguna duda había sobre las responsabilidades que le caben a la provincia de Formosa por estos hechos, el propio gobierno provincial se ha encargado de despejarlas. La defensa hecha por el ministro de Gobierno del accionar policial que provocó las muertes de los hermanos com es inaceptable. Dejan claro que el gobierno provincial desconoce el derecho y la garantía constitucional de los pueblos originarios a sus tierras ancestrales. Este gobierno nacional ha sido enfático en no reprimir la protesta social. Lo que ha hecho el gobierno de Formosa es desconocer la legítima protesta de quienes se encuentran amparados por garantías constitucionales. Hacemos responsable al gobierno de Vilden Fran de las muertes ocurridas y nos sumamos a la convocatoria de una investigación independiente
para que el juicio y castigo a los culpables sea efectivo, en consonancia con el espíritu que guía el accionar de las autoridades nacionales en temas sociales y de derechos humanos. Voy a citar una fuente de Darío Aranda, que es periodista. El gobierno provincial no solo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas, afirma Amnistía Internacional. En abril de 2009 y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del pueblo Huichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la comunidad La Primavera: respeto a sus derechos, consagrados por frondosa legislación nacional e internacional, y sobre todo exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Sigo. Confiamos en que el Gobierno Nacional continúe con la política de derechos humanos y centre su mirada en la falta de cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios, terminando con la continua violación a los mismos en la provincia de Formosa y en todo el territorio nacional. Comisión de Pueblos Originarios de Carta Abierta, 28 de noviembre de 2010.